Vamos a medir más profundamente, vamos a ir a anatomía y fisiología del oído medio. Bueno, el oído medio está compuesto por la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, la trompa de Eustaquio, la caja timpánica, mastoides y todo está revestido de mucosa respiratoria. La membrana timpánica está situada al final del conducto auditivo externo y separa el oído externo del oído medio. ¿Sí? Consta de 3 capas, epitelial, fibrosa y mucosa, excepto la parte flácida, que está arriba, solo tiene 2 capas. Se divide en 4 cuadrantes: anterior e inferior, donde está el triángulo luminoso, el anterior superior, donde está el mango del martillo, posterior inferior y el posterior superior, que está la parte flácida. Entonces, esta es una imagen de lo que vamos a encontrar en el oído, ¿sí? Hubo ombligo. Entonces, este es un oído derecho. Entonces, esta es una videotostopía en la cual vamos a ver el mango del martillo, el ombligo, el triángulo luminoso y esta zona es la parte flácida. Entonces, vamos a tener que lo dividimos en 4 cuadrantes. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar en una otoscopía normal, ¿sí? O sea, es un oído derecho. Entonces, lo que yo tengo que ver son todas estas estructuras que estén presentes y sobre todo que el color del oído es de un color brillante, blanco en la cara, así es como una perla o como un vidrio. Tiene que ser de esa coloración porque cuando tenemos un oído opaco, ¿sí? O como un vidrio fumé, un vidrio catedral, significa que hay algo en ese oído que está funcionando. Y después tenemos la caja timpánica, que es un espacio de forma cúbica, es un cubo que consta de 6 caras. La lateral, que está la membrana timpánica y el receso timpánico. La medial, que es el promontorio, donde está el nervio facial y ventanas oval y redonda. El superior o tegmen timpani es una fina lámina de hueso que separa el oído medio de la fosa media. Por ejemplo, cualquier complicación en esta zona se me va al cerebro. ¿Sí? La parte inferior separa el oído medio de la vena yugular interna. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de esta habitación, este piso que es rojo sería la vena yugular. ¿Sí? La parte anterior, en contacto con la arteria carótida interna, contiene el orificio de la trompa de Eustaquio y el conducto para el músculo tensor del tímpano. Podría ser esta parte. Y la posterior o mastoidea contiene el habitus andrum, que es el ingreso a la cavidad mastoidea. Entonces nosotros tenemos que pensar que es como una habitación. Y esto nos va a indicar cómo se va a complicar una otitis si pasa, porque la otitis es una inflamación justo dentro de la caja timpánica. Entonces acá tenemos una imagen, y acá se puede ver la yugular, la carótida, el techo que está al lado de la fosa media, ¿sí? Trompa de Eustaquio y demás. Y dentro, ¿qué hay dentro de la caja timpánica? Tenemos la cadena auricular, la cuerda del tímpano y los músculos del martillo y del estribo. Acá tenemos las imágenes, esto es con los huesecitos y la cuerda del tímpano y los músculos. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que por eso, si yo me acuerdo de la anatomía de caja timpánica, sé qué complicaciones puedo llegar a tener cuando hay una otitis. Se me puede llegar hacia arriba, tengo fosa media, ¿qué puede pasar? Vamos. ¿Ah? Sí, vamos a poder tener una meningitis o un absceso del cerebro. ¿Sí? Se me va para atrás, ¿qué cosa tengo hacia abajo? La vena yugular, ¿qué puedo tener? Vamos. Despiértense, una trombosis, ¿sí? Estamos hablando de una infección. Y así, ¿sí? Tengo el nervio facial para un costado, una parálisis facial. ¿Sí? Ese es el tema otorrino, los órganos que nosotros vemos, están muy cerca de órganos nobles. ¿Sí? Entonces, si acá se me complica y el paciente no responde a la antibioticoterapia, podemos terminar con las enfermedades. Ahorita lo vamos a ver en una clase de complicación. ¿Sí? Entonces, muy bien. Estas son una imagen ya más anatómica, ¿sí? Porque la anterior es un esquema de todo lo que vamos a encontrar ahí. Y como lo vemos, esta sería una imagen de mirando, como si uno estuviera mirando desde la fosa, la ventanita oval o la ventanita redonda. ¿Sí? Este es el estribo. Recuerden que
auditivo es el huesito más pequeño del organismo, ¿sí? Es diminuto. Y bueno, y estas son las divisiones de la caja timpánica. Tenemos el epitímpano o ático, ¿sí? Que acá se forma una lesión que es el colesteatoma. La parte timpánica en sí, la hipotimpánica o inferior, que es esto, acá está la trompa de Eustaquio. Entonces, y la cadena auricular, está el martillo, ¿sí? El estribo y el yunque, ¿sí? Entonces, junto con esto van a encontrar la cuerda del tímpano, que es ese es el músculo tensor del martillo y que nos va a dar la motilidad de los huesos. La trompa de Eustaquio es un conducto osteocartilaginoso que comunica el oído medio con la rinofaringe y está cubierto también de epitelio respiratorio. En los niños es más horizontal y los músculos peristafilinos interno o elevador del pelo del paladar, externo o tensor del paladar son sinérgicos, elevándose al bostezo y a la deglución. ¿Esto para qué sirve? Para que justamente la caja timpánica, la única ventilación que tiene es la trompa de Eustaquio. Es como esas habitaciones o baños que hay en los edificios gigantes, que solamente tienen un extractor. Ese extractor sería la trompa de Eustaquio. Cuando funciona mal la trompa de Eustaquio, hay problemas en el oído. Entonces vamos a ver que como es más horizontal, es más fácil que la infección de fosas nasales o de garganta migre desde la trompa de Eustaquio hacia el oído medio. En cambio, en el adulto vamos a tener una imagen más en diagonal, entonces es un poquito más difícil. Entonces, esta es una conexión de la trompa de Eustaquio, como se ve, hacia el oído medio. Y la mastoides es un hueso esponjoso cubierto de epitelio respiratorio, se comunica con el oído medio a través de la glucosa. Ahora, ¿cuál es la función de las mastoides? No se sabe. Algunos dicen que es para airear o hacer que el hueso craneal sea un poco más liviano, porque si fuera todo denso sería un hueso más pesado, pero no tiene una función exacta. Capaz en algún momento vamos a descubrir eso. Pero estos son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Cuál es la función? Es de transmisión, ¿sí? La que vamos a transmitir los sonidos del oído externo al oído interno. ¿Sí? Es el sistema tímpano-osicular, tímpano y cadena osicular, y también de protección sobre sonidos intensos y sobre el pasaje del oído al oído medio y su función equipresora de la trompa de Eustaquio. O sea, cuando nosotros bostezamos o tragamos, lo que hacemos es que se abre la trompa de Eustaquio y el aire es como el que hay un recambio de aire en la caja timpánica. Entonces vamos a tener la función de amplificación sonora. El sonido pierde intensidad al pasar de un medio gaseoso, el oído externo y medio, a un medio líquido por las diferentes impedancias. ¿Qué va a pasar? El sonido, o sea, ustedes me están escuchando ahora, va a pasar de este medio que es gaseoso hacia el oído interno que es líquido. Entonces tenemos que amplificar el sonido y tenemos que evitar la pérdida de intensidad. Entonces la superficie del tímpano es 20 veces mayor que la de la platina del estribo, pero su superficie vibrátil es de 60-70%. Esto es por el martillo. Entonces el poder de amplificación del brazo de palanca de cadena es de 1,3. Entonces vamos a multiplicar la superficie vibrátil con el poder amplificador que nos da el resultado de la presión sonora que ejerce cada milímetro cuadrado de la ventana oval. Entonces lo que se va a hacer es que el sonido va a empujar la cadena auricular hasta llegar a la ventana oval, ¿sí? Entonces así el oído compensa la pérdida de intensidad del sonido al pasar de un medio aéreo a un medio líquido, ¿sí? Entonces esto es lo que pasa. Pasa el sonido hacia el martillo y yunque estribo hacia la ventana oval, ¿sí? Esta es una imagen más completa. Y de ahí va a pasar a la cóclea, que es el oído interno, y de ahí al nervio auditivo, y de ahí va a ir al cerebro. Ahora, ¿quién escucha, el oído o el cerebro? El oído transmite y
lo que hace es percibir el sonido, pero quien interpreta el sonido es el cerebro. Por eso ustedes entienden español y me entienden a mí. Pero si yo estuviera hablando en chino mandarín, yo creo que ninguno de ustedes me entendería porque su cerebro no está entrenado para aprender, porque no saben chino mandarín. ¿Sí? Entonces el sonido nosotros lo recabamos con nuestro sentido de la audición y el cerebro después va a interpretar si el sonido lo entiende o es agradable o desagradable. ¿No? Muy bien, entonces esta es la función de palanca y acá vemos el tímpano, que es una imagen esquemática. Martillo y un estribo va hacia la ventana oval, que es el límite. Y la trompa va a disparar presión. Y esta es la función. ¿Sí? Vamos a tener todo esto. El oído interno tiene una ventana oval por la que entra el sonido y una ventana redonda que es por la cual se dispara esa presión, porque si no, no se movería ese líquido. Tiene que moverse de un lado a otro. Los sonidos de gran intensidad son agresivos para el órgano de Corti. Entonces, hay un papel protector del sistema tímpano-circular que igual con los oídos que nosotros hemos creado no sirve, pero bueno, intenta el oído defenderse. Cuando estamos frente a un sonido intenso, se produce un reflejo que determina la contracción de los músculos del martillo y el estribo e impide que se mueva la cadena circular, como que la traba. ¿Sí? Queda rígida y disminuye la transmisión del sonido. El reflejo se transmite por núcleos que hayan a nivel de bulbo protuberancial y este es un reflejo. Entonces, el oído trata de impedir que el sonido llegue a la cóclea porque sabe que es un sonido dañino. Digamos, estamos cerca de un incendio y hay 20 ambulancias de los bomberos. Y trata de, igual, el sonido va a pasar de otra manera porque esto lo crearon para nuestra creación. Esto fue para los sonidos de la naturaleza, los sonidos que no, muchos de nuestros sonidos agresivos no son los sonidos artificiales, como el sonido de las ambulancias, digamos, o las alarmas, digamos. ¿Ya? Entonces, se crea, el sonido pasa a través de la glándula de Corti, llega a bulbo, genera un reflejo y lo que hace es comprimir e impedir que los otros músculos se muevan. Entonces, se inmoviliza la cadena circular. Esto nos sirve, ¿para qué sirve esto? ¿No? Para ver si hay una transmisión del sonido a través de un examen que se llama reflejo estatorial, que justamente es esto. Es un reflejo que me puede indicar la indemnidad de parte del sistema de la audición. Entonces, el paso del sonido a través de la ventana oval implica un desplazamiento de la perilinfa, que al ser un líquido no es compresible, es lo que les estaba diciendo. Nosotros tenemos que tener el estribo empuja el sonido por la ventana oval y a través por la ventana redonda ese movimiento se puede lograr, porque si todo estuviera en un envase totalmente rígido no podríamos mover el líquido. Es algo así como cuando nosotros agarramos una lata de leche Gloria, hacemos dos agujeros para que salga el líquido. Lo mismo pasa acá, para que más o menos entiendan para qué sirve. Y la onda viajera hace que el sonido proveniente del oído medio pase por el estribo hacia la perilinfa, endolinfa y llegue a la cóclea. Y ustedes después van a tener la clase de oído interno. Entonces, esta es un esquema de cómo va el sonido. Va por la perilinfa, después va y regresa por la ventana redonda. ¿Sí? Y la función de la trompa de Eustaquio es equiparar la presión del oído medio a la del oído externo y permitir así el máximo desplazamiento del sistema tímpano-circular. ¿Qué función? Previene que el tímpano se mueva, porque si esto está rígido, el tímpano no se va a mover, los huesecitos tampoco, el sonido va a pasar con menor intensidad al oído interno y esa es parte de los síntomas de enfermedades del oído medio, ¿sí? La hipoacusia. Su falencia es una de las principales causas de hipoacusia de conducción y alteraciones del oído medio. Es lo que les acabo de decir, y la presión del oído es inferior a 3 centímetros de agua, se produce un encarecimiento de aire alojado en la caja timpánica, lo cual irrita las terminaciones del nervio glosofaríngeo, entonces bostezamos o tragamos y equiparamos presión. ¿Sí? Y otra función es el barrido mucociliar de las secreciones del oído medio hacia la rinofaringe. Recuerden que es mucosa respiratoria, entonces produce moco. Ese moco tiene que irse por el drenaje, que es la trompa de Eustaquio.
Si la trompa de Eustaquio se inflama por una faringitis, el líquido va a empezar a inflamar, se va a empezar a inflamar mucosa y se va a llenar de líquido el oído. Ahorita vamos a ver eso. Y por eso sentimos el oído tapado cuando nos resfriamos. Y justamente porque no funciona bien la trompa de Eustaquio. Y entonces esta es la función de equiparación de la trompa de Eustaquio. Y esto se puede sentir más cuando una persona viaja, ya sea a la altura o viaja en avión, y está resfriado. ¿Sí? Entonces, como no se equipara, por eso los bebés lloran en el descenso cuando van. Una vez a mí viajan en un avión, empieza a llorar una agua, pues, porque no maneja muy bien la trompa de Eustaquio. Entonces se le cierra, empieza a ver ese en el primer descenso y empieza el dolor. ¿Sí? Entonces, en el descenso, sí, justamente la presión externa y el aire procedente de fosas nasales se equipara, no pasa nada. Pero si no hay esto de acá, el aire va a haber una presión que va a presionar el tímpano y le va a generar dolor a la persona que está. Puede pasar alguien que viaja en avión resfriado, por ejemplo, y va a terminar con otitis, ¿sí? Muy bien. Esta es la clase de semiología de oído y estudios complementarios. Esto es breve, es parte de... Bien. Los síntomas, porque ustedes están escuchando y no van a saber exactamente lo que estoy diciendo. Bueno, otalgia, que es el dolor de oído, otorrea, que es la eliminación de líquido a través del oído del conducto oído externo. Ototinia es el dolor referido, y que nos puede pasar que por ejemplo, una persona tiene esta alteración, el síndrome de Costner, alteración de la articulación temporomandibular, o tiene dolor en la garganta y le duele el oído y no tiene nada en el oído, sino que el dolor está viniendo en la mucosa orofaringe. Hipoacusia, que es sordera, anacusia es la sordera total, anacusia o cofosis, y acúfenos es la sensación de sentir un sonido en el oído que no existe. Ahora, ¿es una alucinación auditiva o no es una alucinación auditiva? En realidad es un sonido. Las alucinaciones auditivas son voces, mayormente. En cambio, esto es un sonido que puede ser, cuando nosotros le preguntamos al paciente, le dicen, me suena el oído. ¿Y a qué se parece? Entonces, esa pregunta es importante porque si el paciente me dice, no, me están diciendo que tengo que hacer tal cosa, no, cosita con psiquiatría, ¿vale? No, si me dice no, me suena el oído, entonces me dice es como cuando hay una radio más inmovilizada o como cuando silba algo. Entonces es un sonido que está proveniendo del oído interno, de una parte que es las células ciliares externas, a veces se afectan y hay una desregulación y el paciente empieza a sentir un sonido que no hay en el ambiente. Este síntoma en algunos pacientes puede ser muy angustiante porque saben que el sonido no existe. Entonces siento que estoy escuchando algo que no existe. Entonces, la ansiedad termina el paciente con una ansiedad tan grande que a veces incluso termina con insomnio, ¿no? Y el peor todavía si están en silencio, un silencio en el campo, el sonido de un oído. Entonces esto requiere a veces incluso tratamiento psiquiátrico por la ansiedad que genera el paciente esto, y esto está relacionado con la exposición a ruidos intensos constantemente, ¿sí? Y la algiacusia es el dolor que nos produce un sonido. Hay personas que tienen tal sensibilidad en el oído que escuchan un sonido como una carcajada de niños y le duele el oído y empieza a irritarse, ¿no? Esto está relacionado con estrés, es ansiedad, estrés postraumático, también daño en el oído interno, y muchas veces requiere incluso tratamiento con psicofármacos para calmar la ansiedad del paciente, ¿sí? Y terapia con sonidos especiales para que el paciente se vaya adaptando al sonido, ¿sí? Ahora puede pasar que alguna persona que durante toda su vida haya vivido en un ambiente muy silencioso, digamos, en medio del campo, de pronto lo mandemos al estudio de clínica Peltano, a su nieto, termina totalmente alterado al paciente porque su oído no está adaptado a ese tipo de sonido, ¿no? Pero también puede pasar que una persona que haya estado constantemente expuesta a sonidos intensos termine teniendo este síntoma porque ya su oído interno está dañado.
Y esto puede pasar en músicos, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, hay algunos músicos conocidos que han terminado con alta música. Y el tratamiento es bastante complejo. Bien. Entonces, y puede manifestarse unilateralmente. Esto es muy importante, que un síntoma unilateral en cabeza y cuello puede ser de causa orgánica, pues quiere decir que puede haber un origen oncológico. Eso tienen que tener en cuenta. Si se tapa un lado de la nariz y no el otro, si un oído escucha y no el otro, si tienen una tumoración que parece un ángulo unilateral y no en el otro lado, tenemos que empezar a buscar estudios por imágenes, ¿sí? Y los estudios complementarios, vamos a tener estudios de la audición, tomografía y resonancia magnética nuclear, ¿sí? Que podemos tener desde, este es un resumen para estudiar para el examen. Esto van a tener después una clase de la audición, me voy a adelantar para no meterme en la clase de la colega, pero acá más o menos van a ver qué implica cada examen y qué órgano, porque hay algunos que no estudian toda la vida, entonces cuáles son y para qué sirven, ¿sí? Para qué patología yo lo voy a hacer. Y la tomografía computada nos va a servir, tenemos que pedir ventana ósea, cortes axiales y coronales, ¿sí? A veces hay que especificarles para el radiólogo, no sé por qué. Porque yo necesito ver, acá podemos ver en esta tomografía, estas son las mastoides, ¿sí? Podemos ver este trabeculaado, acá está el ingreso del nervio auditivo, ¿sí? Esta es la cóclea y acá está la unión del martillo con el ducto. Este es un oído normal, bien agregado. ¿Por qué le habrán pedido esta tomografía? No sé, porque no tiene ninguna lesión específica. Bien, y lo que podemos ver acá en los cortes sagitales, acá está la cóclea, si ven que sale un caracol. Después tenemos que conductos semicirculares y acá este es el oído medio, ¿sí? Entonces yo tengo que ver, recuerden que el aire en radiología es negro, entonces mientras que el oído es medio y la mastoide tenga correlación de esto, significa que está bien aireado, está bien ventilado, acá está todo bien, ¿sí? El problema es cuando hay otro tipo de imagen, ¿sí? Entonces, y las reconstrucciones tridimensionales nos sirven cuando sospechamos una fractura, por ejemplo acá hay una fractura, ¿sí? Para averiguar dónde están las lesiones. Actualmente ya se hace tomografía 3D también en la ciudad y nos sirve para ver lesiones como fracturas y demás lesiones, ¿sí? Y la resonancia magnética voy a pedir con y sin contraste, cortes axiales y coronales también, ¿sí? Y bueno, acá está señalando la flechita, porque es muy raro que haya una resonancia que no haya nada. Es probablemente un tumor del interno, ¿sí? Muy no, del octavo cuarto. Entonces ahí vamos a ver estas nariz, las nasales, las escaleras internas, ¿sí? No más que nada, ¿por qué yo no pido una ecografía en oído? La última parte de esa clase. Porque la ecografía sirve para las partes blandas, ¿sí? Recuerden que es ultrasonido, entonces son ecos que tienen que pasar distintas partes. Vamos a hablar, digamos, de una ecografía abdominal y va viendo los órganos. Hasta acá, esto es óseo, no va a pasar, es un ultrasonido, ¿sí? A veces he escuchado por demás y te he dicho que van a pedir una ecografía de oído y ahí se me agarra la desesperación y digo que no haya sido ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de patología crónica de oído medio. Ya estamos terminando la primera clase. Y no, me falta una clase. Bueno, el concepto es una inflamación del muco periósteo del oído medio que se mantiene por más de 3 meses. ¿Sí? Es lo que quiere decir, yo he tenido un paciente que se ha resfriado, ha tenido su otitis y
el tratamiento no ha funcionado o no ha venido a consulta y viene 4 meses después que tiene el oído tapado o le duele o le supura el oído, ¿sí? Entonces vamos a tener que no funciona bien la trompa de Eustaquio, si la disfunción tubaria, entonces vamos a tener una otitis media recurrente y lo que puede pasar es que haya una curación, ¿sí? Entonces, es la inflamación del buco periósteo con duración no mayor a un mes, ¿sí? Y la alteración de la función de la trompa de Eustaquio es un proceso rinofaringeo, la causa más común. Entonces vamos a tener una rinitis, una sinusitis, un resfrío, una faringomegalitis, que a través de la trompa de Eustaquio va la inflamación y la infección hacia el oído. Entonces vamos a tener dos clasificaciones, la no supurada, que puede pasar con la evolución, que haya una curación completa y nosotros lo revisamos 2 meses después del paciente y el paciente tiene el oído completamente normal, ¿no? Efusión o derrame persistente mayor a 3 meses ya pasa a cronicidad, ¿sí? Después tenemos la supurada, que podemos tener la otitis exudativa, donde va a salir un líquido seroso o seropurulento, y la necrosante, que va a dejar una secuela. Bien, estos son los factores de riesgo. Tenemos hipertrofia adenoidea y amigdalina, ¿sí? Pacientes que tienen rinitis alérgica, insuficiencia ventilatoria nasal, labios leporino, síndrome de Down, alteraciones mucociliares, ¿sí? Déficit de IgA, HIV, menores de 1 año, hacinamiento, padres tabaquistas, natación, otras alteraciones inmunitarias celulares o hormonales, ¿sí? También esta exposición a veces a habitantes de la vía aérea, queremos que sea una persona que trabaje en construcción, por ejemplo, y está constantemente con mucosidad puede tener otitis a repetición también por eso, ¿sí? Y la etiología tenemos la bacteriana, que es el 30 al 50% por neumococo, 15 50 40% Haemophilus y tenemos Moraxella, ¿sí? Hay un 3% que tiene Streptococcus metamolítico, que esta es una otitis necrosante, y 20% por otros, que son los virus, ¿sí? Entonces vamos a tener microplasma neumonal también, pero la gran mayoría es por neumococo y Haemophilus influenzae. Bueno, vamos a tener los estadios. Vamos a tener el estadio congestivo, que predomina la hiperemia y la exudación, y es importante el edema de mucosa. Tenemos una otitis necrosante e inicio precoz de la necrosis. Esta es una otitis media necrosante. Vamos a tener el supurado, que acá empieza el exudado o botorrea, el inicio es cero sanguinolento, luego va a ser mucopurulento. En la otitis media necrosante va a ser un necrosante fétido, vamos a tener esteitis, necrosis, y vamos a tener la supuración abierta, que se produce la perforación del tímpano para el intenso edema, y un exudado que lleva a una distensión timpánica y su perforación. Es como un forúnculo, empieza a distenderse hasta que se rompe el tímpano y empieza la otorrea. Y lo que puede pasar es que haya una segunda evolución, puede cicatrizarse, cerrarse y acá el oído se cura totalmente, o puede ir a la perforación. Entonces acá tenemos 2 tímpanos congestionados, ¿sí? Ven todo rojo en ambos lados, incluso acá se puede ver como una ampolla, ¿sí? Es una meningitis bullosa.
¿sí? Y acá en la primera imagen puede ver un tímpano a punto de romperse, ven que está todo distendido, y en el otro ya hay presencia de secreción mucopurulenta y de burbujas, que está viniendo de oído medio. Entonces, acá también vemos una congestión bastante importante y acá incluso se puede ver como hay presencia de pus detrás del tímpano. Y eso es porque la caja timpánica está llena de material purulento. Y en estos casos que podemos ver en la primera imagen, vemos un nivel hidroaéreo con material purulento y en la otra vemos burbujas. ¿Qué sucede? De que al inicio, esto es lo que sucede, se va llenando de líquido y es un líquido ceroso y después pasa hacia a convertirse en un líquido purulento. En la clínica vamos a tener antecedentes de cuadro de vía aérea superior. Vamos a tener antecedentes de una congestión nasal, un resfriado, faringitis, puede ser incluso una bronquitis, fiebre, una otalgia intensa al inicio, luego que cede con la perforación. Es muy común que el dolor en los niños, sobre todo, empiece en la noche. Los papás van desesperados 3 o 4 de la mañana porque el bebé llora desesperadamente de dolor. La otorrea puede ser sanguinolenta, mucosa o purulenta, o hay cefalea, hay hipoacusia y hay una alteración del estado general, esto es cuando es una otitis muy grave. Puede haber meningismo y un estado vertiginoso ligero por la laberintitis y dolor en región mastoidea. El diagnóstico es mayormente clínico. Si viene un niño de 3 años en emergencias con un dolor que el bebé a las 3 de la mañana le duele el oído desde la medianoche, y pregunta que estoy resfriado, sí, otitis, cuadro catarral, más fibromialgia, lo más probable es que sea una otitis de diáfragma, ¿sí? Porque es más frecuente en niños. Eso no quiere decir que un adulto no vaya a tener otitis, ¿sí? Sobre todo acá que nosotros tenemos que hay personas que viajan a la altura. Recuerden que de acá a Candarave hay más de 3.000 metros, o sea, subimos 3 kilómetros en realidad y bajamos. Entonces, personas que trabajan a veces esos cambios de altura estando resfriados también pueden generar otitis, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial es la otitis externa, la otitis serosa con efusión y la otonia irradiada, que es el síndrome de Boston o alteración temporomandibular. Entonces, los exámenes vamos a tener hacer una otoscopía, examen de fauces y fosas nasales para buscar el cuadro del origen, y tomografía y resonancia solamente si sospechamos una complicación, ¿no? Un niño que viene a las 3 de la mañana por esto, vamos a darle de frente al tratamiento, punción y neurotomía. Esto es en caso de otitis medias a repetición, ¿sí? Normalmente de entrada no se hace procedimientos complejos, ¿sí? Vamos a dar algún analgésico, ibuprofeno, diclofenaco, corticoide, como prednisona, dexametasona. El tratamiento puede ser oral, intramuscular o endovenoso, dependiendo de la gravedad del asunto. Vamos a ver descongestivos y antibióticos, ¿sí? Respecto a los antibióticos, vamos a empezar con beta-lactámicos, vamos a empezar con amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico, si digamos es un paciente que ha recibido hace poco tiempo amoxicilina sola, ¿sí? Podemos dar también ceftriaxona o ceftriaxona. Si es alérgico a la penicilina, vamos a dar macrólidos, ¿sí? Y la quinolona solamente si no hay respuesta a penicilina o alergia. Digamos que tiene un paciente que tiene una otitis, hace un mes ha tenido y le han dado amoxicilina ácido clavulánico, viene a la consulta, no le voy a volver a dar el mismo tratamiento, porque obviamente no ha servido. Entonces vamos a dar ciprofloxacina o levofloxacina. No lo vamos a dar de entrada, salvo que sea alérgico, ¿sí? Complicaciones de otitis media, que eso es lo que estábamos hablando hace un ratito en la anatomía. Debido a la situación anatómica de las complicaciones, tanto de otitis media aguda como de otitis media crónica, constituyen un serio problema ya que involucra el sistema nervioso central y otros órganos nobles, ¿sí? Recordar las relaciones de la caja timpánica, ¿sí? Que vamos a hacer pregunta de examen.
¿Sí? Factores de riesgo iguales a los de otitis, agresividad de agentes etiológicos, resistencia a antimicrobianos. Entonces vamos a recordar los límites de la caja timpánica. ¿Sí? Recuerden, arriba está el cerebro, abajo está la yugular, a un costado está la carótida, al otro lado está el nervio facial, trompa de Eustaquio y tenemos el adipuzano, ¿no? Y estas son las complicaciones. Podemos tener accesos subdurales, podemos tener trombosis, accesos cerebelosos, cerebrales, meningitis, tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar con la complicación más frecuente, que es la mastoiditis. Vamos a tener una complicación intratemporal, edema e inflamación de celdas mastoideas en lactantes, es artritis porque no tienen celda mastoidea de los lactantes, un menor de un año es artritis. Examen físico, la otoscopía del tímpano va a estar abombado, caída de la pared posterior y superior del conducto, dolor y edema en la región retroauricular, absceso subperióstico. Y vamos a ver el desplegamiento del pabellón. El pabellón va a venirse hacia adelante. ¿Sí? Vamos a tener un bebito, luego se sale a espera, ya sabemos que tiene el bebé, o sospechamos porque escuchamos llorar, tiene todo el paso. Sí, el pabellón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una meningotomía, si se puede, con cultivo y antibiograma, tomografía o resonancia, y el tratamiento es persona endovenosa cada 12 horas hasta mejoría clínica, y luego vamos a pasar a su próxima vía oral y la internación del bebé. ¿Sí? Porque es más común en niños pequeños. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener. Tenemos mastoides, un material purulento, un edema retroauricular, y lo que vamos a encontrar es que las mastoides están todas de un aspecto más sucio, incluso acá no sabemos si hay una deficiencia mastoidea, ¿sí? En esta tomografía. Y lo que vamos a ver es todo esto está como ocupado. Nos podemos más. ¿Ven? Ese es clásico, por eso se ve más común en los bebés, en los niños pequeños. Después tenemos la otra complicación, que es la petrositis, que es la inflamación del trabúnculo del hueso temporal más allá de las cavidades del oído. ¿Sí? Es una complicación grave, poco frecuente por los antibióticos que hay una otalgia violenta, irradiación cránea, diplopía y parálisis del séptimo par. Ahora vamos a tener estudios, tomografía, resonancia, y vamos a hacer meningotomía e internación. ¿Sí? Entonces se inflama todo por la otitis. Esta es una otitis media crónica, se inflama todo hacia alrededor del laberinto óseo que va a tener de la clase de oído interno. Entonces acá podemos ver también oído sano, oído enfermo. Está todo lleno de mastoideo. Después tenemos la parálisis facial. Recuerden también, al costado está el nervio facial, se produce otitis media crónicas o exacerbación de otitis media crónica, junto con mastoiditis, parálisis unilateral o otalgia. Entonces, lo que puedo pasar puede ser un Garciafan o esto. Vamos a hacer estudios también, tomografía, resonancia, descartar parálisis de Bell, tratamiento con antibióticos y corticoides. Es una parálisis facial. Y la laberintitis, que es una inflamación del oído interno, ya sea serosa o purulenta por invasión bacteriana. Esta es una complicación terrible para el paciente. Esto puede pasar en la otitis media colestetomatosa por destrucción ósea. El colesteroma va destruyendo las clavículas óseas y puede invadir el oído interno. ¿Sí? Entonces, en la clínica hay una atalgia y una intensa crisis vertiginosa. El paciente le da vueltas todo, se siente mareado, puede haber náuseas o vómitos, hipoacusia mixta o perceptiva, y los estudios también, tomografía, resonancia. El paciente va a tener que ser internado, vamos a tener que hacer persona, corticoides, y probablemente va a tener que ir a una cirugía que se llama mastoidectomía, es una cirugía de limpieza completa del oído. ¿Sí? Y las complicaciones intracraneanas que tenemos: el acceso cerebral, meningitis, tromboflebitis seno-lateral o sismoideo, acceso subdural, encefalitis y distintos accesos. ¿Sí? Así que esta es una tromboflebitis del seno sigmoideo. Vamos a tener que dar estudios,
Estos pacientes ya son para uso de internación, ¿sí? Lo mismo con meningitis. Aunque ahora cada vez es más raro encontrar pacientes que tienen meningitis por otitis media crónica. ¿Sí? Vamos a tener cefalea, fiebre, somnolencia, alteraciones del comportamiento, vamos a tener fotofobia, vómitos y también tomografía, impulsión lumbar, el paciente va a terminar en impulso. ¿Sí? Empiema extradural, el posapauterio es más común, pero puede darse por cualquier lado. ¿Sí? También vamos a tener que internar a nuestro paciente. Empiema sutural, lo mismo. Y abscesos intraparenquimatosos. Esto se da más en otitis media crónica. El paciente no se cuida, que se tiene una perforación en el oído. Recuerden que el tímpano es como una ventana que protege al oído medio del exterior. Si está rota y el paciente se le ocurre ir a nadar no acá en la playa cuando recién entró el río y está todo color chocolate, tiene una perforación timpánica, puede terminar con una ¿por qué? Porque no tiene esa protección. Y el tratamiento es antibiótico, esto ya lo van a manejar los colegas de UCI. Van a hacer terazona, azoxicilina, metronidazol, mipene, miniopene, según lo que se encuentre también va a tener que hacer drenaje, ¿no? Obviamente del acceso cerebral. ¿Sí? Entonces, y ahora sí, la última parte que es media crónica, se quiso adelantar. Como decíamos, es por disfunción tubaria. ¿Qué puede pasar? Vamos a ir a una otitis media recurrente, el paciente pasa las semanas, los meses y sigue teniendo una infección de oído. Puede pasar que con el tratamiento se cure, vamos a un tímpano íntegro o una tímpanoesclerosis, que es una cicatrización, o atelectasia. O puede pasar que tenga una secuela, el tímpano perforado, y puede ser una otitis media crónica simple o una colestetomatosis. Entonces vamos a empezar con otitis media crónica simple, que es lo que vamos a encontrar vamos a encontrar una perforación timpánica de bordes redondeados, ¿sí? Se ve acá. Limpia, si ustedes ven acá no hay secreción, no hay pus, debe estar muchos años así, y hay una infección bacteriana continua, o puede ser por un accidente, si ahora que lamentablemente hay tanta agresión, un pelotazo, una bofetada, queda roto el tímpano, el paciente queda con esa secuela. ¿Sí? Entonces, pero si es por una infección, puede ser por neumococo, hemófilos, streptococo meteorolarae, moraxella, estafilococos, pseudomonas, proteus. Y vamos a tener el hecho de la inmunidad, flora bacteriana y el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, a veces pasa que no viene a consulta y no hay una adecuada cicatrización y queda la perforación del paciente. ¿Sí? En el tímpano. Entonces vamos a encontrar una mucosa engrosada por edema y vasodilatación con aumento de permeabilidad vascular infiltrado linfocitario de forma nuclear. ¿Sí? El engrosado se manifiesta con granulaciones popólicas. O puede ser que no, que encontremos simplemente la perforación y el resto de oído estéril, ¿sí? Sobre todo si no tiene muchas infecciones. La clínica es otorrea, que puede ser mucosa o mucopurulenta, hipoacusia conductiva, porque la cadena muscular acá perdió integridad, el tímpano no funciona. Antecedentes de vías aéreas superiores, es una perforación central con granulaciones o pólipos y hay una alteración de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Vamos a hacer estudios, que es la audiometría, que es un estudio de la audición, que ya van a tener su clase, tomografía y una otomicroscopía, que es, o también se puede hacer videotoscopía, que lo que hacemos es verla a través de una pantalla para ver en mayor detalle las lesiones de oído. Entonces, esta es la típica perforación timpánica simple, una otitis media crónica simple, ven que es bastante limpio, un agujerito en el tímpano, y la tomografía nos va a mostrar que todo el resto del oído está normal,
¿sí? No hay alteración de la cadena vesicular, simplemente está roto el tímpano y el resto del oído está limpio, no hay infecciones, no hay suciedad, ni nada. Entonces, si el pronóstico es bueno, sin complicaciones de importancia, sabe que cuando el paciente se cuide. Este paciente que tiene esta perforación, como les digo, se le ocurre ir, o sea, nadar al Amazonas, o se le ocurre meterse al agua. Por ejemplo, los pacientes no pueden hacer inmersión, no pueden introducir la cabeza así, hacer buceo, natación, porque el ingreso de líquido va a generar inflamación en la mucosa de ese oído. Ahora, si se cuida, anda bien, la cirugía de reparar ese tímpano es selectiva, ¿no? Un paciente dice, no, si yo vivo, no sé, vive en Cusco y vivo en la sierra, no me interesa meterme al agua, pero yo vivo así toda su vida. El problema es si es un paciente que vive en una zona húmeda, una zona que constantemente va a estar rodeada de agua, ¿no? El tratamiento es corrección de factores sinusales, ¿sí? El tratamiento médico, vamos a dar antibióticos, analgésicos, eso es cuando hay una recidiva, digamos, el paciente estuvo en este verano terrible en la playa, que hizo tanto calor, no me interesa meterlo en agua, y llega 2 o 3 días después con correa de oído, vamos a tener que darle un tratamiento, pero puede ser que esté meses sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico, vamos a tratar la patología que está alterando la trompa eustáquea, ¿sí? Puede ser que necesite adenectomía, microectomía, tratamiento de patología sinusal, de cornetes, deformidad septal y la timpanoplastía, que es la reparación del tímpano. Bueno, acá vamos a ver distintas imágenes. La primera es una perforación puntiforme, la segunda es un bulto más grande y la tercera, la de abajo, es una perforación total, ¿sí? No hay tímpano acá. Incluso el mano del martillo está totalmente desprotegido, este es el yunque, ¿sí? No, acá no hay tímpano, hay así, y acá tenemos una perforación subtotal. Esto también nos va a dar el pronóstico si esto fuera reciente, ¿no? El paciente me dice, no sabe qué, estuve peleándome y me dio un lapo, y si el paciente viene con esa perforación reciente o un tratamiento, lo más probable es que tenga restitución al líquido, ¿sí? Ahora sí. Viene a los 3 meses con el oído de abajo, ya lo más probable es que quede con eso. Y la otitis crónica por esteatomatosa, esta sí es mucho más grave. Esto ya también, si ustedes ven, tenemos una lesión escamosa en la parte superior, en la parte flácida. Entonces, podemos tener el colesteatoma congénito, que es el nacimiento, o el adquirido, que es primario o secundario a partir de una otitis necrotizante. El paciente o tiene varias otitis, entonces hay una alteración en la zona y se produce el colesteatoma. Entonces, acá es flora polimicrobiana y no se sabe muy bien por qué se produce el colesteatoma. Algunos dicen que es una lucha de epitelios, porque en realidad es que como que se introduciera el epitelio epidérmico del oído medio. Algunos dicen que es una metaplasia posterior a la constante inflamación o infección. Otros también dicen que es una invasión papilar del estrato germinativo, o que ya también, como hay una retracción porque no funciona bien el trompa eustáqueo, se introduce parte del epitelio de la parte flácida. Entonces no vamos a saber muy bien por qué hay colesteatomas. Esta es una perforación marginal, si ustedes han visto las primeras que les he mostrado, es bien redonda, esta es arriba, ¿sí? Y vamos a tener lesiones osteolíticas y vamos a tener una masa redondeada o blanca, una carada con una masa pliable, grisácea y pulcada. Entonces, lo que tiene el colesteatoma es que es un tumor benigno, se comporta como maligno porque está en una zona de órganos nobles. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a destruir todo lo que se encuentre a su alrededor. O sea, cadena circular, si se va hacia arriba, puede destruir la pared de la lámina que divide el oído medio del cerebro, ¿sí? O también, si se va hacia abajo, distintas partes de órganos nobles, ¿sí? Entonces, vamos a tener como clínico una ortorrea purulenta fétida, tiene un olor pseudomoroso característico de las pseudomonas, una hipoacusia conductiva mixta, autonomía y cefalea, y la perforación marginal de la trave flácida. Vamos a ver escamas y vamos a hacer los estudios
que es la audiometría, y la tomografía vamos a tener una erosión ósea con destrucción del esqueleto seco, que les voy a mostrar cuál es, o resonancia magnética nuclear. Tiene mal pronóstico por ser invasivo tanto oído medio como sistema nervioso central. Entonces, esto sí hay que operarlo sí o sí. ¿Ya? Entonces, van a ver que se ve como una lesión sucia, ¿sí? Como ven arriba, hay una perforación, pero hay escamas, está todo lleno de material blanquecino, o igual también acá. Y lo que yo voy a ver en la tomografía, supuestamente acá tendría que estar la cadena muscular y venal. Solamente hay un tejido de consistencia de partes blandas en el ático o el tímpano. Esto es característico del politraco. Y acá también van a ver que la parte de arriba ven que se ve todo como una lesión escamosa, y acá también como escamas, toda esta zona, acá hay una perforación con retracción timpánica, y en esta tomografía lo que se ve es que estos son la cadena osicular y se ve un tejido de consistencia de partes blancas cuando debería haber aire acá. ¿Eso qué sucede? Y recuerden que acá arriba está fosa media. Entonces, si esto termina de romperse, vamos a tener un acceso o una vena. Más imágenes. Y vamos a las últimas lesiones, la telectasia, que es la disfunción tubaria. Recuerden, descenso del oxígeno, aumento del CO2. Vamos a tener una hiperplasia de las células caliciformes, aumento de permeabilidad capilar, impresión negativa en oído medio, desplazamiento promontorio, atelectasia y exudado. Lo que sucede es que el tímpano se va retrayendo hacia el interior, ¿sí? Se va pegando al interior. Y va a desaparecer la caja timpánica como ¿sí? Vamos a tener un leve desplazamiento promontorio en el grado 1, grado 2 la membrana contacta con glúteo o estribo. En grado 3 la membrana está apoyada sobre el promontorio, y en el grado 4 está todo pegado. A veces es difícil distinguirla de una perforación timpánica. Y el paciente va a tener hipoacusia conductiva, húmedo si la membrana timpánica adelgazada. Entonces, el tratamiento es el tubo de ventilación, porque lo que yo tengo que hacer es equiparar presiones. Tengo que hacer que ese oído vuelva a respirar, en pocas palabras, porque la trompa de sangre no está funcionando bien. Y lo que vamos a ver son estas imágenes, y que se ve una retracción, como el tímpano estuviera como hacia el fondo, hacia adentro, ¿sí? Ven acá, por ejemplo, está todo pegado. Esto es como celofán, se ve el tímpano adelgazado también, ¿sí? Es como si hubiera pegado celofán acá, pero todo pegado hacia el fondo. Y esto se puede transformar en una otitis media crónica o osteotoma. Y por último, la tímpanoesclerosis, que es esta imagen, que son depósitos cálcicos en el corion de oído medio. Entonces, esto es la clínica. Produce hipoacusia conductiva según el porcentaje de tímpano comprometido. ¿Qué sucede? El paciente ha tenido una otitis en la niñez, por ejemplo, y en vez de cicatrizar completamente, cicatriza con estas manchas de calcio. Son placas cálcicas y la mayoría de las veces no se los toca, salvo que produzcan una hipoacusia conductiva muy grave. Muchas veces es un hallazgo anatómico, ¿sí? El paciente va a postular a la policía, por ejemplo, le monota tímpanoesclerosis, ¿no? Ahora que hay mucha gente que va a construcción o va a las mineras, también no lo veo. Otoscopía, tímpanoesclerosis de oído derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. A veces puede parecer un cuerpo extraño, puede parecer algodón, porque es bien blanquecino. Y esta es la función, la explicación de los depósitos cálcicos, ¿sí? Entonces pueden ver que hay distintas imágenes, ¿sí? Incluso aquí puede parecer un pedazo de algodón, pero también puede coexistir como es una cicatriz de una infección o una perforación. ¿Sí? Perforación, ven que puede ver así bien cálcico, y